Bueno, hoy vamos a hablar de carrera a pie, que me encanta. Coloqué esto por aquí. Ya lo vais a escuchar a mí. Estupendo. Bueno, torpedo. Tema carrera a pie, como habéis visto en el título. Vamos a hablar un poquito de cadencia, aunque ya por ahí tenemos publicado alguna cosa. No sé si os dejaremos algo aquí, si no abajo lo dejamos en comentarios. Tenemos ya cositas publicadas sobre cadencia en carrera a pie, pero hoy vamos a hablar de respiración en carrera a pie, de cómo tenemos que respirar cuando corremos. Es una cosa importante porque, bueno, yo se lo suelo explicar siempre, o bien cuando viene un deportista mío aquí y corremos juntos, o cuando salgo a correr con algún amiguete o algo, siempre le doy esta pequeña explicación que os voy a decir hoy, y siempre me dicen que coño, que es muy fácil darse cuenta así, con los tips y las cositas que os voy a decir en este vídeo, que es muy sencillo saber cómo te encuentras y saber coordinar la respiración con la cadencia. Así que no me entretengo más, os voy a dar un vídeo que espero que os sirva y que os ayude mucho. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, como decía, me suele pasar casi siempre cuando corro con gente. O sea, siempre que corro con alguien, vamos charlando, siempre vamos comentando cosas o lo que sea, y llega un punto en el que, bueno, depende un poco del nivel o de la velocidad, pero la conversación se complica un poco. O sea, ya no es tanto un diálogo en el que los dos hablan, sino que se convierte en un monólogo en el que el que está mejor habla y el que está peor, a duras penas, responde. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué podemos hablar o no podemos hablar? Pues tengo que explicaros una cosita un poquito más técnica, pero veréis que os va a quedar muy claro. El tema de los umbrales que siempre hablamos, de las zonas de frecuencia, de las zonas de ritmo y de todo el lío este, los umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, que siempre hablo de ellos, esos umbrales van siempre referidos a un cambio en nuestra respiración. Son umbrales aeróbico-anaeróbico, o también se llaman umbral ventilatorio primero y ventilatorio segundo. Se llaman así porque hay un cambio en la ventilación, hay un cambio en cómo nuestra respiración está trabajando en esos pasos, en esos puntos de inflexión o en esos, ¿sabes? Entonces, es verdad que el primer umbral, pues casi ni lo notamos. El primer umbral, tú irás charlando con tu compañero, vais corriendo y vais charlando y no tenéis ningún problema, pero conforme os vais acercando al segundo umbral, sí que eso va cambiando. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a pasar de conversaciones fluidas, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿y ayer qué hiciste? Pues sí, ayer fui a la piscina, hice no sé cuántas series y tal, y el entrenador me puso esto, lo otro, tal, a una conversación un poquito más entrecortada. Pues sí, estuve en la piscina y bueno, hicimos series, y el otro, ¿sí? ¿Y cuántas series hiciste? ¿Sabes? Entonces es una conversación que se empieza a entrecortar. Ya ese diálogo por las dos partes empieza a ser un poquito más complicado. Eso, como digo, va a significar que nos estamos acercando a ese segundo umbral. Así, pues nos iremos acercando hasta un punto en el que esa respiración cambia y cambia nuestra zona también. O sea, nos metemos ya en una zona por encima del segundo umbral. ¿Qué va a pasar con esa conversación que están teniendo esos dos corredores hablando de entrenamiento en la piscina del día anterior? Pues que empezará a ser a base de monólogo. No podrás hablar y las respuestas pues serán sí, no, bien, mal, y ¿sabes? El que va mejor a lo mejor te pregunta, bueno, ¿y la serie es bien? Y tú dices, bien, ¿sabes? Pero no vas a poder mantenerte en una conversación normal y respondiendo bien. Ese cambio lo vais a notar, o sea, ese cambio, si sois un poquito, o sea, si lo pensáis un poco cuando vayáis corriendo, lo vais a notar. Ese cambio va asociado a esa respiración. O sea, no puedes hablar porque tu respiración ha cambiado. Esa respiración que tú llevas y que podrás ir cogiendo aire, cogerás aire y podrás ir hablando. En el momento que pases del segundo umbral, que te empiezas a acercar y lo cruces, ya no será, por ejemplo, como ahora el ejemplo que os pongo, que lo hago en 3 partes, sino que se hará en una parte, o sea, se cogerá aire y se soltará. Pasaremos de una respiración en 3, por ejemplo, ¿no? Que sería algo así,
pasaríamos a... ¿Vale? Entonces, ahí ha cambiado nuestra respiración y ahí, que es donde asociamos la parte que empezamos a hablar al principio del vídeo, ahí tendremos que mantener nuestra cadencia. Es verdad que estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de dos cosas. Por un lado, ¿qué está pasando a nivel de una conversación? Que ya hemos visto que se va a ir complicando la conversación hasta llegar a ser monosílabo. Hemos hablado de una respiración, que pasará de coger ese aire normal a una respiración un poco más entrecortada y en la que no podremos alargar tanto las expiraciones y las inspiraciones, sino que tendremos que hacerla más corta. ¿Vale? Y ahora vamos a mezclarlo todo eso con nuestra cadencia. La cadencia, vamos a hacer un pequeño paréntesis, la cadencia en carrera a pie, ya sabéis que en ciclismo, tenemos por aquí también publicaciones hechas, pero bueno, en ciclismo es algo muy personal y suele rondar pues entre 80 y 90 de cadencia, ¿vale? Eso en ciclismo. En carrera a pie es algo muy personal, suele moverse entre 160 y 200, o sea, hay unas diferencias brutales, pero el que sea personal no quiere decir que sea bueno o malo. O sea, los datos que nos da la ciencia nos dice que tenemos cadencias de carrera a pie buenas a partir de 178 o 180. Ya, Juanpe, pero es que yo miro en mi Garmin y me pone 80 y es muy poco, y me estás diciendo que 180. Claro, 80 es porque te está midiendo en un solo pie, entonces serían 80 y 80, 160, pues tendrías que aumentar esa cadencia para llegar por lo menos a 178, ¿vale? Esa cadencia, que me diréis algunos, ya, Juanpe, pero es que yo siempre que salgo, nunca paso de 165 o 170, es que es imposible porque es que yo no puedo, no sé qué. Puedes seguir corriendo así, o sea, yo no te podría decir que cambiase, pero bueno, puedes seguir corriendo así. El problema es que estarás corriendo peor, tu biomecánica estará siendo peor y los datos asociados a esa biomecánica serán siempre peores. No vas a tener tan buenos contactos con el suelo, tus apoyos van a ser más duraderos, no tendrás un buen stiffness, no tendrás una tibia vertical, no tendrás, o sea, se te van a ir acumulando una serie de errores y eso va a hacer que tu eficiencia sea muy mala, que necesites más vatios en el caso de que tú corrieses por vatios, se te generará más fatiga para correr al mismo ritmo que una persona que esté corriendo con cadencia, pues eso, a partir de 180. ¿Que tú quieres seguir corriendo aquí? Vale, pero que te va a costar, te está costando mucho más trabajo correr, estás gastando mucha más energía para correr a un mismo ritmo. Si a ese ritmo, al mismo ritmo, estuvieses corriendo con cadencias más altas, tu eficiencia sería mejor y te cansarías menos, tendrías menos fatiga. Nosotros hacemos deportes de resistencia y nos interesa cansarnos lo mínimo posible. Así que tenemos que ser económicos, que es una palabra muy muy importante dentro de la carrera a pie, la famosa economía de carrera. Ahora que hemos hablado un poquito de cadencia, que ya sabemos que tenemos que tener cadencias por encima de 178 o 180, ¿qué podemos hacer con esa cadencia? Pues aparejarla o casarla con nuestra respiración. Entonces, yo personalmente respiro, exagerándolo un poco, cada 3 y eso lo acompaño siempre con 3 zancadas, con 3 pasos. Entonces, exagerándolo un poco para que lo entendáis, yo voy corriendo, voy y o sea, cada una de esas respiraciones me va a dar uno de los pasos de mi cadencia, ¿vale? Con eso lo que hago es mantener cadencias altas y cadencias constantes. Cuando eso pasa, normalmente, como nuestra respiración la intentaremos tener siempre mantenida con ese ritmo, al mantener esa respiración con ese ritmo y esa cadencia con ese ritmo, lo normal es que el ritmo que llevemos, en los minutos por kilómetro que llevemos, se mantenga también. Entonces es una muy buena forma de hacer rodajes siempre al mismo ritmo. Estaremos cansándonos poco porque tendremos cadencias altas, tendremos controlada esa cadencia con nuestra respiración y nuestro ritmo probablemente se mantenga o se mantenga casi mucho, se mantenga mucho, ¿vale? Tendremos pocas oscilaciones porque corriendo en llano, si mantenemos las 3 cosas estas, pues posiblemente eso, el ritmo sea casi constante al 100%. ¿Esto lo podéis controlar vosotros? Pues sí,
es tan fácil como por el próximo día que salgáis a correr, antes de que os metáis en umbrales o en zonas un poquito más altitas, pues que seáis capaz de controlar cómo estáis respirando y seáis capaz de cuadrar esa respiración, o bien de una, o de dos, o de tres, o como sea. Yo, como digo, os lo hago otra vez si queréis, pero vamos, como digo, yo lo hago de tres, yo hago, ¿vale? Y eso pues lo vais haciendo con unas zancadas, marcando siempre el ritmo para que en cada una de vuestras respiraciones entren, pues eso, lo ideal sería que entrasen 3 zancadas en cada una de las fases de expiración y de inspiración. ¿Qué va a pasar, por tanto, cuando esa respiración que nosotros estamos llevando a 3 no la llevemos por encima del segundo umbral, cercano al segundo umbral, o lo superemos o lo que sea, y nos cambie, ese umbral ventilatorio nos cambie? O sea, en el momento que pasemos de ahí a nuestra cadencia, ahí va a ser más complicado que la mantengamos, pero se puede mantener. O sea, tenemos que jugar, igual que estábamos metiendo antes, 3 zancadas por cada ciclo de expiración o inspiración, por cada fase de expiración 3 y de inspiración 3, pues ahora intentaremos meter 2, ¿vale? Si podemos hacerlo, pues sería perfecto, porque estaríamos jugando con lo mismo que comentaba antes, intentaríamos mantener un ritmo constante. Si no, pues bueno, sería aguantarle ahí e intentar controlarlo de otra forma. Pero yo creo que con estos trucos lo podéis intentar. Podéis salir a la calle y probarlo. Como decía al principio del vídeo, lo hago siempre con la gente que viene conmigo a correr. Les pregunto, oye, ¿estás bien? ¿Estamos no sé qué? ¿Estás? Y en el momento que pasan del umbral, se lo digo. Les digo, ¿has visto que tu respiración ha cambiado? Ah, pues verdad. Bueno, pues verdad no. Sí, ha cambiado. ¿Sabes? Y se ponen alterados, perdidos. Pero ellos mismos se dan cuenta. Entonces, previamente yo les explico, les digo, mira, vamos a seguir los pasos, intenta meter 3 zancadas en el ciclo, tal, no sé qué, y vamos jugando un poquito con eso. Yo os lo vuelvo a repetir, os diría que lo probaseis, a jugar con la cadencia y con la respiración. Veréis cómo salen unos ritmos mantenidos y bueno, podéis controlar un poquito más esa fatiga. También deciros, en el momento que respiremos cercano o pasado el segundo umbral, aguantaremos menos minutos a esos ritmos, así que habrá que bajar ese ritmo, sobre todo si son tiradas largas, porque en el momento que nuestra respiración cambie, estaremos un poquito pasaditos de vuelta. Habrá que bajar un poquito y volver a mantener unas respiraciones más pausadas para poder mantener un ritmo constante durante más tiempo, si no, reventaremos. Y poco más. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. De todas formas, cualquier cosita o lo que sea, lo podéis dejar abajo en comentarios. Como siempre os decimos, si os ha gustado, pues que lo compartáis, seguro que en los grupetes de amigos, los WhatsApp o lo que sea, lo podéis compartir, la manita de me gusta, que os suscribáis si no habéis suscrito, la campanita, que sirve para que estéis al día, o sea, con la campanita le das y os avisa cada vez que sale un vídeo, ¡pam!, os salta como que hay un vídeo nuevo de Planeta Triatlón. Y bueno, yo hablo de esto y de otras muchas cosas en mis redes sociales propias, me podéis seguir en Instagram, en @JuanPVázquez, y poco más. Que eso, que os invito a que comprobéis un poquito cómo estáis respirando y si sois capaces de cuadrarlo con vuestra cadencia. Acordaros de mirar en Garmin o el dispositivo que tengáis, en la web que tengáis, la cadencia que estáis usando actualmente, porque posiblemente ahí podáis tener muchas cositas para mejorar esa economía de carrera. Y poco más, que seáis buenos, que entrenéis mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.